Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a un episodio más de la casa de Sierra Grande en el 1030, aquí por Centro Médico. Somos GDL Propiedades, estoy aquí con el ingeniero Víctor Ventura y bueno, parece ser que se escucha al fondo algo como una especie de ruidos. Es el segundo día de grabación y pues vamos, acompáñenos para ver qué es lo que está pasando allá adentro porque se escucha ruido. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Démosle, jóvenes! ¡Ese muro no era! Cabrón, cóntale. Jóvenes, bienvenidos. Ya empezamos. Arquitecto, ingeniero, ¿cómo están? Arquitecto, por favor. Un gustazo ya estar rompiendo el listón, rompiendo el muro. Ya dimos Ya no hay- inicio oficialmente. Ya no hay marcha atrás, jóvenes. El primer marrazo de la obra. Ese muro no era, pero lo vamos a tumbar, ¿no? Vamos a adecuar el proyecto para que el muro se tenga que tumbar. Lo bueno que aquí están todavía los planos, todavía es momento de borrar. Ya saben que es más barato hacer modificaciones en planos que en la obra, jóvenes. Arquitecto, pues platíquenos cómo quedó el proyecto que realizaron en colaboración con Arquitectura Avanzada. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los que participaron. Fueron 8 equipos que participaron en esta competencia. Y bueno, hubo un equipo que les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Es Ana Pau, Eduardo y Leo. Fueron los ganadores del concurso. Y pues este es el proyecto. Aquí tenemos los planos, pero podemos empezar también por la fachada y tenemos el render de cómo quedó. Si gustan, acompáñenos. Saludos a esos arquitectazos que yo creo que van a tener que poner un despacho. Ahí está, mira. Justamente esa es la fachada. Excelente, quedó súper moderna, minimalista, muy fina. Y creo que lo mejor es que se respeta mucho, ¿verdad? Del proyecto original de la casa. Se respeta mucho y también es un proyecto también muy limpio, ¿eh? La verdad es que a destacar esa parte, ¿no? Se siente muy natural y el interior ya lo verán. Un interior bastante muy bien rematado, terminado, ¿no? Muy bien resuelto, Resuelto. excelente. Pues excelente. ¿En cuánto tiempo se hizo? ¿Cuánto tiempo duró el concurso? El concurso fueron 15 días lo que le dimos a los chicos para que trabajaran. Y pues bueno, de hecho les puedo decir que fue súper complicado resolver cuál fue el proyecto ganador. Hubo 8 proyectos en total, pero 3 fueron bastante acercados a lo que se requería. Y bueno, de hecho la final fue bastante complicada de resolver, muy competida. Le agradecemos también al arquitecto Lucio Muniain la participación como jurado, ¿verdad? El arquitecto Lucio Muniain, Un saludo para él. gran arquitecto. Él hizo el proyecto de la remodelación del aeropuerto en colaboración con Bosco Gutiérrez, con el arquitecto Andrés Casillas. Así que hay que agradecerle a él. Un excelente maestro y que también fue un referee ahí, ¿no? Sí. En el tema de poder resolver a Ayudó. los ganadores. ¿Y cuáles serían los criterios que se utilizaron para seleccionar? O sea, ¿cuáles fueron los criterios principales que definieron al ganador? Pues básicamente fue el tema del aprovechamiento, ¿no? De las áreas, eso fue una parte muy importante. Y también yo creo que la solución que ellos tuvieron, muy agradable, visualmente es muy atractiva la solución de ellos. Entonces, pues eso facilitó para poder ese pequeña, ¿cómo poderlo llamar? Diferencial que tuvieron ellos ayudó pues a poderlos nombrar a ellos como los ganadores. Y que me atrevería a agregar un punto importante, que fue la única propuesta que se mantenía en una planta, Correcto. ¿verdad? La propuesta original de ellos es una casa de una planta. Hubo unas pequeñas modificaciones por parte ya de nosotros en base a criterio de venta, y también una parte importante, hay un criterio aquí que no lo habíamos tomado en cuenta y que por eso tuvimos que modificar.
hay una demanda por cuartos en esta zona de renta. Entonces, pues quisimos no dejar pasar la oportunidad y poder proponer algo. Claro, si los propietarios así lo desean, está preparada la casa, ¿no? Excelente. Sí. Que si quieren, empecemos desde acá más o menos a platicar la propuesta, Ok, ¿verdad? ok. Pues tenemos de entrada, sobre este lado derecho, vamos a tener como un acceso peatonal que va techado, forrado de madera, y a un costado tenemos, si notan ustedes ahorita, tenemos un acceso para un solo vehículo. Contaremos con acceso para 2 autos y bueno, es un cancel, ¿no? El que tendríamos aquí. Excelente. Entonces, cochera para 2 autos, esta cubierta se va. Esta cubierta se va, y la casa en realidad inicia un poquito como, más o menos como en este eje, que vendría siendo este muro de aquí. Ok. Entonces, este cubo que se alcanza a ver aquí son unas escaleras independientes que te llevan a la segunda planta. Ah, ya entendí. Tratando de responder a lo que acabamos de comentar, ¿no? Si gustan utilizar los propietarios esa área como un área ya de negocio, se puede. La casa va a estar preparada para llevarse a cabo así, ¿no? También. Excelente. Entonces, con escaleras exteriores. Escalera, ¿verdad? un acceso independiente a la casa, ¿no? Para que Excelente. también las personas que lo habiten, pues no tengan ningún tema de inconveniente o incomodidad también, ¿no? Excelente. Y algo que me gustó mucho de la propuesta, si se pueden fijar en ese ventanal, es que se elimina este muro prácticamente, ¿verdad? Este muro se va y se va también el mismo muro de la parte de atrás. Ese que estábamos eliminando ahorita. Claro, de hecho son 3 muros los que desaparecen, que hacen tener una visual directa hasta el fondo de la casa prácticamente, ¿no? Adelante, fíjense. Entonces, es este primero, es este que le dimos unos pequeños golpes y este de acá. O sea, esos 3 muros se van. Se van, es correcto. En el proyecto, esta parte la íbamos a demoler y íbamos a convertirla en un pergolado. A última hora, así son los proyectos también, y esto hay que decirlo porque pues, es la realidad, ¿no? A última hora hubo un cambio y decidimos conservar esta losa para que de alguna manera se pueda comunicar la sala y poderla crecer la sala, ¿no? Si Claro. tienes una reunión o simplemente si quieres tú sentirte que en un área más grande, perfectamente lo puedes hacer. O hasta por el tema de muebles, ¿no? Si tienen más muebles. Claro, es más casa, pues. Claro. Es más casa. A mí esto se me hace que está increíble. Lo podemos ver en este render de acá atrás, ¿verdad? Sí, esa es la vista que tendríamos, ¿no? De donde tú estabas parado anteriormente, esa sería la vista que tendríamos al fondo. Sí, la única diferencia es que se dieron cuenta que rescatar la losa, aquí el ingeniero se dio cuenta que no había necesidad, ¿verdad?, del pergolado, si ya tenían pues toda esta losa acá. Adelante, Inge. Sí, Platícanos. es correcto. La idea, digo, arquitectónica era colocar un pergolado, pero eso nos implicaba pues demoler una losa que ya existe, y además de que te da esa bondad que comentaba el arquitecto, de que tienes tu casa cubierta al mismo nivel, desde la entrada prácticamente hasta el patio exterior. Entonces tienes una terraza techada junto a la sala. Ajá. Entonces te da esa sensación de amplitud, te ayuda a crecer en caso de una reunión o en caso de que los mismos habitantes pues quieran abrir y tener aquí su terraza para convivencia techada en la misma planta baja, pues. Está excelente. Y para las personas que quieran remodelar y no tengan idea cómo se demuele un muro y sin que se caiga la losa, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que apuntalar, o sea, hay que apuntalar las bóvedas. O sea, por ejemplo, aquí tenemos ya una trave, la bóveda descansa en este muro, aquí tenemos otra viga, que la bóveda descansa en este muro. Entonces tenemos que apuntalar las 2 bóvedas, demoler muro. En este caso vamos a colocar las vigas hacia arriba, van a ir peraltadas, pero hacia arriba para no tener ese efecto pues que incómodo a la vista, pues, de tenerlas peraltadas hacia abajo. Ajá, un estorbo ahí, como una irrupción, ¿no? Exacto, te rompería con esa vista Ajá. que vamos a tener. Entonces se coloca la viga y ya después se hace el colado para amarrar la bóveda a la viga. Antes de eso, antes de todo eso, pues hay que demoler, hay que abrir caja para colocar castillos, colocar zapatas. Se van a colocar unos castillos en las orillas En las para esquinas. cargar esa trave Es correcto. de es cada correcto. lado.
Son zapatas aisladas, castillos, la viga y bueno, ya después el colado y ya pues ya los terminados de azotea. Y eso es prácticamente en los tres muros que vamos a quitar. Se repite el procedimiento, aunque cada elemento pues, se diseña de manera diferente, ¿no? O sea, de acuerdo a las cargas que van a soportar. Pero me gustaría agregar algo. Excelente. Antes de empezar a demoler hay que persinarse, sería lo primero. Y luego ya podemos empezar. Luego ya le seguimos. Excelente. Muy bien. Y luego otra parte que está bien interesante del esquema, que mantiene la planta, ¿verdad? O la casa en una sola planta, es todo esto, ¿verdad? Sí, lo interesante es que el funcionamiento de la casa termina siendo en una sola planta. Y esa comodidad también se agradece, ¿no? Que toda la casa se alcanza a resolver. ¿Por qué nos permite la casa resolverla en una planta? Porque el fondo es muy bueno. Tenemos 25 metros de fondo. El ancho también nos permite poder trabajar con esto que ahorita tenemos y lo que platicamos en el video anterior, que siempre batallamos un poquito cuando son casas usadas, las alturas. Se repite el tema. Estas alturas ya nos beneficiaron. Podemos trabajar. ¿Qué altura tenemos? 270. 270 en las habitaciones. Que fíjense, jóvenes que nos están viendo de arquitectura avanzada. Arquitectos, muchos de ustedes demolían, ¿verdad? Toda esta pieza la demolieron. O no toda, pero una buena parte, muchos de ustedes las demolieron. Y cuando estás haciendo una remodelación, demoler es gastar, ¿verdad? Entre menos demuelas, menos tienes más bien, más rescatas, ¿verdad? Sí, digo, más ahorras. Ahora sí que también depende del estado de conservación de la propiedad, ¿no? Claro. En este caso revisamos y bueno, vemos que sí se puede conservar algunas áreas. Obviamente vamos a reforzar, para ese es tema ya del ingeniero, su propuesta. Y bueno, tendremos que hacer de todos modos ciertos apoyos. Hay una recámara que también aquí crece, hacia acá, hacia el frente. Pues esta área sí es totalmente nueva, ¿no? De construcción, eso sí tenemos nuevo hasta aquí. Toda esa va a ser la recámara principal. Ajá, aproximadamente una medida, si no me equivoco, 340. de 340. Ajá. Ok. Y esa recámara principal va a estar ventilándose y viéndose hacia un patio central. Aquí tenemos un patio y donde tú estás parado ahorita sería la terraza techada, por decirlo así, ¿no? Una terraza techada. Entonces, la vista que tiene la recámara principal, esa jerarquía que se le da a la recámara principal, pienso que sí responde a la misma, ¿no? Y todo esto será la recámara principal. Involucra su vestidor y su baño y incluso crece un poquito más. Aquí traemos un eje que es donde va a estar el vestidor y baño, pero la recámara crece hacia adelante, un poquito más, ¿no? Excelente, excelente. Toda ventanal, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente se resuelve la casa en ventanales. Casi todos tienen una vista muy agradable. todo esto, esta fachada está bien bonita, ¿no? Se vuelven unos ventanales ahí corridos. Sí. Que ahí se ve un poco, ¿eh? Ajá. De ahí. Sí, se Ahí puede ver en puede esta. ver un poco. ¿Cuál es la vista que tienen esos recámaras? Es la vista desde la recámara principal. Correcto, sí. Sí, de acuerdo. Muy bien, perfecto. Mira, hay una parte muy importante que se tiene que tomar en cuenta en las remodelaciones, que es primero hacer los sondeos también. El ingeniero hizo unos sondeos y pues tiene el resultado de esta casa que es vieja, pero que también es común. Entonces, platícanos qué fue lo que encontraste. Sí, como comenta el arquitecto Edgar, lo primero que se hace al entrar a la casa es sondear qué tipo de estructura hay, si es bóveda de cuña, si es viga de acero, si es viga de concreto, si es losa llena. Entonces se hacen sondeos en las bóvedas para ver también en qué sentido van las vigas, hacia dónde descargan. En este caso, pues en las intersecciones de muros, pues tiene que haber castillos. Algo que encontramos en esta casa es que realmente no hay castillos, ni en intersecciones de muros, ni donde descargan vigas, o traves. Entonces se hizo el sondeo de la casa y prácticamente pues eso fue lo que encontramos. Entonces es importante mencionar que se va a reestructurar la casa, colocándose los castillos en donde deberían de ir. Aunque no se vaya, hay muros que no se van a tumbar, que no se van a demoler, pero de todas formas se van a colocar los castillos donde deben de ir. Pues tiene que haber esa
Tiene que cumplir estructuralmente pues la casa. Excelente. Pero justo también ese tipo de respuestas hacen que el presupuesto en ese momento ya se Excelente. movió. Ya, Y el ya. tiempo. Y el tiempo también, ¿no? Van de la mano las dos cosas. Excelente. Punto muy importante para iniciar los sondeos. Los sondeos. sondeos. Sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. Otro punto importante, que si lo quisiéramos llamar el segundo punto, sería también ver el tema de, lo estamos comentando ahorita, tener las preparaciones para, en este caso, va a ser la segunda planta, entonces aunque no se vaya a construir como está pensado, ¿no? La extensión de las recámaras, toda esa parte, ya tener preparado. Esta casa en específico, por el monto de inversión, por el tamaño de remodelación, tiene el cambio de todas sus instalaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no tendría sentido hacer modificaciones a esta casa, poner un piso nuevo, darles terminados a toda la casa, carpintería, gastar en todo eso, para luego después, oye, falló la tubería, hay que cambiarla. Que en estas casas, por ejemplo, la tubería normalmente es galvanizado, normalmente, y el drenaje puede ser concreto o puede ser barro. Seguramente esta casa va a ser barro, el drenaje. Entonces, también esa parte es muy importante, analizar las instalaciones yo sí les diría que si van a tener un gasto, mejor gasten ahí, en las instalaciones. No le hace que su casa a lo mejor no cambió mucho, eso lo puedes cambiar después puedes meter el piso, pero lo que no puedes hacer ya después es el cambio de las instalaciones. Eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Excelente. Y ya la parte que le tocará al ingeniero él nos va a dar qué tipo de castillos, qué tipo de zapatas, precisamente para la preparación para el futuro de la segunda planta, ¿no? Eso será. Muy bien. Y hoy les vamos a presentar la planta baja. El siguiente video les presentaremos la planta alta, cómo se resolvió. Pero justamente el día de hoy fue muy interesante porque ya estaba resuelta la planta baja de aquella manera, prácticamente. Platícanos, Inge, cómo estaba resuelta anteriormente. Bueno, aquí ya se hizo alguna modificación. El proyecto original, pues era la entrada, tienes el comedor, la sala, la cocina. Es importante mencionar que estos muros no se cambian, o sea, no se demuelen, son muros existentes. Y se contaba aquí lo podemos apreciar, tenemos un baño de visitas, un medio baño para la sala de comedor. La recámara 1 tenía acceso tenía un baño completo. Recámara 2 tenía también su baño completo. Y recámara 3 era la recámara, vestidor y obviamente también su baño completo. Hace un momento, minutos antes de iniciar la grabación, pues aquí en la plática con los arquitectos, pues hicieron varias muy buenas propuestas en las cuales la recámara principal, digo, aquí ya se ve los muros nuevos, marcados en color negro. La recámara principal se amplió 40 centímetros, estaba de 3 metros originalmente, se le ganaron otros 40 centímetros muy buenos para la recámara. Se cambió el vestidor y baño completo, anteriormente estaban abiertos, en este caso se cerraron y se dejó ya un área privada. Y algo muy importante es que en el proyecto original traíamos en la planta alta el cuarto de servicio, el cuarto de lavado. Entonces, pues era algo como que a los arquitectos no les alcanzaba a convencer. Entonces, pues ahorita dentro de las pláticas que se tuvieron, se tomó la decisión de este baño de la recámara 1, cancelarlo, o sea, no hacer baño y en esta área crecer este muro, moverlo hacia el eje 5 y usar toda esta que fuera el área de lavado, el área de servicio. Y el baño, que es un baño muy amplio, que antes era el puro baño, el medio baño de la sala comedor, se convierte en baño completo. Digo, aquí todavía no está marcado, pero se convierte en un baño completo con acceso desde la sala y con un acceso también desde la recámara 1. Entonces, todas las recámaras tienen su propio baño o acceso al baño. Y el cuarto de servicio, aquí ya se puede apreciar, pues queda el cuarto de servicio ya en planta baja, de un tamaño bastante bien, y tiene el acceso desde la cocina, que eso es algo muy cómodo, tener la cocina, tener al lado el lavadero y todo el servicio,
y aparte tiene una alacena aquí abajo, entonces queda muy completa esta parte y creo que se resolvió de una manera muy, muy Sí, adecuada. quedamos Pues. más conformes, ¿no? Con la solución que ya se planteó. Que aquí se puede ver un poquito más claro. Es correcto, ahí se alcanza a apreciar las modificaciones que se hicieron. Perfecto. Pues quedó muy bien. Arquitectos, ingenieros, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa ya con la remodelación? Ya con la remodelación estamos hablando de 151 metros aproximadamente. Ah, bastantes, Sí, bastantes. que originalmente la casa traíamos como 110 metros aproximadamente. Ajá. Entonces estamos creciendo 40 metros alrededor. Bastante prudente, ¿verdad? Bastante, por eso volvemos al punto, ¿no? Ajá. Por eso ganó ese proyecto, porque es Sí, el sí, más sí. conservador. Sí, sí, sí. Finalmente. Es un equilibrio ahí. La verdad que se ve bastante bien. Habrá que cuidar muy bien pues toda el área de jardinería, hacer un buen paisajismo ahí para que las vistas estén agradables. Claro. Pues muy bien, ingenieros. Cabe Ajá. mencionar que la superficie construida es en planta baja, En planta o sea, baja. es solo planta baja. Sí, el siguiente video que les vamos a presentar, ya vendrá cómo quedó resuelta la segunda planta y cantidad de metros de construcción de segunda planta y totales, ahora sí. Ujú. Entonces ya la casa va a estar preparada con un diseño y también con una estructura, ¿verdad? Ya toda la casa va a tener la estructura, las zapatas, todo para recibir todo un segundo nivel. Es correcto. Sí, así es. Excelente. Y a ver, díganos, ¿en cuánto va a salir? ¿Sabemos precio? Lo importante es que también vamos a recibir crédito. Entonces, Eso es si todo. por algo ven que falta un poco más de dinero, aceptamos crédito. De todo tipo, no hay ningún problema, son bienvenidos. Entonces, ese no va a ser pretexto para no poder acceder. Excelente. No, está muy bien, porque sabemos que es una remodelación y en las remodelaciones hay sorpresas. Entonces, tienen que cuidar muy bien el presupuesto. Aparte, hay la intención de esta casa hacerle unas mejoras que normalmente no se hacen. Queremos dar ese extra en esta propiedad. Vamos a intentar, por ejemplo, el ingeniero se está encargando de las aguas grises. Vamos a ver qué hacemos con ellas. Queremos hacer el aprovechamiento de ellas. Vamos a traer algunos sistemas de ahorro, que bueno, eso se los vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando, pero la idea también es esa, en esta propiedad, dar un extra, como siempre, ¿no? Excelente. Ya luego nos platicarás la solución de Sí, recirculación. Hemos visto sistemas que abres la llave de agua caliente y no sale agua. ujú, Hasta que se calienta el agua está recirculando. sí, es correcto. Eso está genial. Sí, sobre todo para los que siguen tu canal, Ujú. seguramente nos sirve a nosotros para prepararnos un poco mejor. La verdad que este es un reto también para nosotros, porque la idea es ofrecer un poco más de lo normal. Entonces, va a estar muy interesante. Excelente. Pues ingenieros, arquitectos. Es importante mencionar, perdón, digo, complementando un poco lo que comentaba Edgar, es muy triste que en la mayoría de las ciudades del país el agua pluvial, o sea, el drenaje pluvial, lo que cae a la azotea y lo canalizas por sus bajantes pluviales y lo mandas al drenaje. Entonces es agua limpia que la contaminas. O sea, automáticamente, antes de salir de tu casa ya es agua residual, un agua limpia. Ujú. Entonces lo que se trata de hacer es eso, o sea, esa agua no mandarla al drenaje principal, porque pues es triste desperdiciar toda esa agua. Entonces es parte de lo que se va a seguir comentando. Va a estar buenísimo ese sistema, ¿eh? Sí, Genial. sí, y vuelvo al punto, ¿no? Reforzar las propuestas que todos los constructores, la verdad que tu canal lo siguen demasiados constructores, demasiadas personas que están interesadas en remodelar sus propiedades. Entonces, pues si algo se puede aportar y que lo puedan tomar en cuenta, creo que mucho va a servir, ¿no? Va a ser de utilidad. Hay que sumar. Sí. Muy bien. Jóvenes, pues platíquenos un poco para los que no conozcan GDL Propiedades. Platíquenos de su equipo. Claro, con gusto. Mira, de entrada, hay ya varios videos de las remodelaciones que hemos hecho ahí en el canal del arquitecto Cota, pero somos una inmobiliaria que nos contratan para vender propiedades. Abrimos un área nueva que nos estuvieron solicitando mucho los clientes, que es el área de rentas ahora. Déjenme presentarles a Arturo Rodríguez. ¿Qué onda, Edgar? Turi es conocido así en el deporte. Muchos lo van a reconocer a Arturo. Él es el encargado de rentas, el área
comercial de rentas locales, bodegas, etc. Casa Esa área, habitación. claro, por supuesto, pero esa área la maneja Arturo, él es el encargado. Acá de este lado tenemos al ingeniero Israel. Él es el encargado de desarrollos y de tierras en aportación, ¿no? Ese es el área que él maneja. Y acá tenemos al arquitecto Jaime Rodríguez, que él es el encargado de llevar la supervisión a llave en mano, ¿no? Él es el que se encarga de tener el ojo clínico de los detalles y bueno, finalmente pues solamente es una pequeña parte del equipo. Están los chicos de ventas, hay gente clave también que no está aquí por obvias razones, están trabajando, gente muy talentosa, mi hermano, mi padre, no están aquí, mi brazo derecho, una prima también, pero bueno, en general este es nuestro equipo, es el área nueva que se está trabajando y el ingeniero Israel ya traemos un fraccionamiento de parte de GDL Propiedades. Luego les daremos detalles porque también va a entrar a concurso y va a estar también muy, muy interesante esa parte, ¿no? Le pedimos ayuda al ingeniero en esta propiedad porque ya es mucha la carga de trabajo que traemos. Entonces, de su departamento tuvo que dedicarnos tiempo, pero va a estar aquí en los videos acompañándonos, ¿no? Él es DRO también. Entonces, pues, nos va a estar apoyando en toda esta remodelación. Buenísimo. Pues muchísimo éxito, jóvenes. Que todo crezca, que todo sume, que todo vaya muy bien y que este proyecto quede como una joya. Que sigan la serie, que no se la pierdan. No se la pierdan, va a haber mucho aprendizaje. Ya empezaron los marrazos. En la siguiente. Empezaron los clientes a llegar. Ya empezaron a llegar. Saludos a todos los clientes que andan por aquí. Doctora, saludos a La Paz. Descubrimos que hay una posible capilla del ingeniero Gustavo Eiffel en Baja California. Entonces, mucho aprendizaje, ¿eh? Mucho aprendizaje. Sí, muy interesante, pero no se pierdan los videos. Esto apenas comienza. Y el siguiente video, planta alta, métodos de construcción, cómo se resuelve. Y ya verán los avances que ya llevamos del tema de apuntalamiento, cimentación y todos esos datos. Excelente. ¿Redes sociales? GDL Propiedades, TikTok, Instagram, Facebook. En todas nos encuentran así como GDL Propiedades. Y pueden ver desde departamentos, casas en venta, casas en renta, departamentos, en fin, todo lo que manejamos nosotros y también las remodelaciones que ya se han llevado a cabo. Excelente. Muchísimas gracias también por haber participado el proyecto a concurso con la Academia de Arquitectura Avanzada. Jóvenes, inscríbanse a la membresía para participar en el concurso. Lo único que necesitas es ser miembro AA. Ahorita tenemos un descuento de 3 meses por un mes. Por 300 pesos que te cuesta un mes, tienes acceso a 3 meses de membresía y eso te va a permitir conocer la escuela. Conócenos y pues participa y pues imagínate, tu proyecto te lo van a pagar y al mismo tiempo se va a construir. No conozco muchas escuelas que hagan eso, ¿eh? Sí, no, y también a los que ya construyen, la retroalimentación que recibes en ese tipo de cursos es súper interesante. La verdad que también se los recomiendo. A los que ya construyen, vale mucho la pena. Creo que simplemente es superación personal también, ¿no? En el área. Entonces, inscríbanse, adelante. A veces la gente pregunta, ¿avanzado en qué? Pues tú que lo viste, ¿avanzado en qué les dirías? ¿Por qué avanzado? Fíjate que es muy importante la crítica, y más cuando son colegas, cuando son arquitectos, es muy necesaria la crítica. Esa retroalimentación ayuda a que tus proyectos sean más funcionales, mejores diseños, y también finalmente tú como arquitecto creces, ¿no? Tu producto va a ser un mejor producto al final. Excelente. Muchísimas gracias, GDL Propiedades, ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, saludos. Hasta pronto, jóvenes. Nos vemos en el siguiente capítulo, número 3. Jóvenes, no se pierdan esta serie, ¿eh? No los quiero ver faltar porque se murió alguien.
Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno.